noches, bienvenidos otra vez a nuestro programa de la familia unida aquí en Ken TV. Nos pueden llamar al número que aparece en su pantalla, es el 312-738-1060. Cualquier pregunta, comentario que tengan acerca del tema que estamos hablando, siéntanse libres de llamar. Estamos aquí para dar educación, a dar información. Si tienen preguntas dónde obtener servicios, lo mismo. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las familias a vivir una vida pacífica, y entonces esta es su oportunidad. Entonces aprovechala para que así se beneficie usted, se beneficie su familia y por lo tanto se beneficie la comunidad también. Nuestro tema de hoy va a ser acerca de triángulos y cuadrados, y no es precisamente acerca de matemáticas, sino acerca del sistema familiar del pasado. Y este sistema familiar es el que comúnmente se ha llamado como el autoritarismo. Y se le llama autoritarismo porque estaba basado, y para algunas familias está basado en lo que es la autoridad, que el padre o a veces también la madre es la autoridad. Entonces, en este sistema funciona como un triángulo. También se ha comparado como lo que es una pirámide, que encima está el jefe, el hombre, que es el que se le ha dado el poder o se toma el poder de dirigir una familia y de proveer por una familia. Y de ahí sigue la mujer y los hijos, que no tienen la autoridad ni se le da el respeto ni la capacidad de poder actuar de esa manera. Entonces, la pregunta para usted es, si es que usted está practicando, viviendo o lo aprendió, es en dónde lo aprendió, ¿sí? Primero usted. Y si dice que lo aprendió de sus padres, entonces la siguiente pregunta es, ¿en dónde lo aprendieron sus padres? Y si dice usted que es de sus padres, entonces sus abuelos, ¿en dónde lo aprendieron? Y sus bisabuelos, y así sucesivamente. Total, esto se convierte en un cuento de nunca acabar. Y como el dicho filosófico es, ¿qué fue el primero, la gallina o el huevo? El huevo o la gallina, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de dar una respuesta a esa pregunta, porque todo lo que tiene un proceso o existe tiene un principio, y también se cree que todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces vamos a ver cómo fue este primer principio, ya que es importante, entre más conozcamos acerca de nuestro pasado, podemos entender mejor cómo vivimos. El presidente Roosevelt tenía un dicho, si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Así que es importante que sepamos nuestro pasado. Y entonces, ¿cómo funcionamos como seres humanos? Funcionamos a través de ideas, ¿sí? Y las ideas nos ayudan a crear sentimientos. Los sentimientos nos ayudan a crear la fuerza que necesitamos para cometer ciertas acciones, que son los comportamientos. Y esto nos lleva a obtener algo que les llamamos una meta. Y muchas de estas ideas y comportamientos los aprendemos, ¿sí? No todo lo que nosotros estamos haciendo nosotros mismos lo creamos, ¿sí? Muchas de estas ideas y comportamientos los aprendemos de nuestras familias, de otras personas. Entonces, ¿cómo es que los aprendemos? Los aprendemos a través de ciertos patrones, y esos patrones no solamente son comportamientos. Algunas personas creen que solamente se aplica a comportamientos, pero no. Aprendemos esos patrones también a través de ideas. ¿Y qué es un patrón? El patrón es un modo de pensar y de actuar que pasa de una generación a otra, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona saluda, vamos del pueblo donde yo vengo, que es el sur de México, en Oaxaca, las personas saludan hacen este movimiento, ¿sí? Y puede ser una expresión verbal o solamente el movimiento de cabeza. Pero entonces, al emigrar aquí, ya muchos
muchachos no han visto eso en México, porque ya nacieron aquí, crecen hablando inglés, crecen conociendo otras culturas, pero cuando se saludan, ¿qué pasa? Hacen esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Están repitiendo un patrón que aprendieron, ¿sí? Y entonces, todo patrón transmite dos cosas. La primera es que transmite el qué o el contenido, ¿sí? ¿Qué es ese contenido? El, en lo que estamos, en lo que se refiere a la familia es el sistema familiar, ¿sí? Y segundo es el cómo. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo este sistema familiar? Entonces, todo patrón contiene esas dos cosas, no solamente la acción, que es el cómo, sino contiene la idea, que es lo que está atrás del cómo. Y entonces, en cuestión de violencia doméstica, implica las dos cosas. Se aprende el sistema familiar autoritario, pero también se aprende cómo es que se va a llevar a cabo. Y no se puede separar la una de la otra. Aquí lo estamos separando porque es por cuestión educativa, pero solamente. De otra manera no lo separaríamos. Ahora, algo que también es muy importante es el comprender que estos patrones se transmiten especialmente en lo que son las relaciones íntimas. Y las relaciones íntimas son cómo es que nosotros nos relacionamos con una pareja, ¿sí? Y cómo es que nos relacionamos con nuestros hijos. Y entonces, en cuanto a lo que se refiere al varón, en la violencia doméstica, el hombre aplica lo que aprendió. ¿Y qué es lo que aplica? Que el hombre manda y controla a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Implica dos cosas. Uno es acerca del concepto de sí mismo. ¿Qué es lo que cree de sí mismo? Y lo que cree es que que es jefe y como jefe es que tiene que mandar, ¿sí? Y por lo tanto es lo que se suma en lo que se le llama ser el hombre de la casa, ¿sí? En esa idea se contiene el qué, que como hombre él está hecho para mandar y no para ser mandado o para mantener una relación equitativa, sino que debe tener la posición de mando, de poder, y que la mujer debe obedecer al hombre, ¿sí? Y, y no solamente obedecer, sino estar sujeta o estar disponible a lo que el hombre quiera o desee o espere, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos esos patrones, creemos que así es como tiene que ser, porque así es como lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Pero como dije al principio, todo lo que nosotros vivimos tuvo un principio. Y entonces, ¿cuál es ese principio? Y para aquí debemos tener cuidado en qué es lo que vamos a decir. No se trata de señalar razas, porque no hay una raza pura en sí. Pero en cuanto a este sistema familiar se refiere, hay dos culturas que son predominantes que nos llegaron aquí a América. Una fue la cultura judía y la otra la cultura europea. ¿Cómo funciona esto? Les decía que no debemos señalar una raza en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es práctico ni históricamente sucedió así. En cuanto a la cultura judía, Palestina fue conquistada muchísimas veces y en la historia la conquista fue por los asirios, fue por los egipcios, eventualmente los griegos y posteriormente los romanos. Así que ese país fue influenciado por todas estas culturas, aunque hay cosas que tal vez eran propias de ellos, pero es difícil distinguir por tantas mezclas que se hicieron a través del tiempo. En Europa pasó lo mismo. Europa fue conquistada por los griegos, fue conquistada por los árabes,
fue conquistada por los hunos, los godos, que eran grupos que venían de Asia. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues transmitieron sus formas de pensar, de vivir, y no solamente la transmitieron pacíficamente, la transmitieron a través de una imposición, a través de una conquista, a través de una guerra. Y entonces, ah, es difícil distinguir qué es qué. El hecho es de que cuando Inglaterra conquistó aquí al norte de América y España conquistó lo que es Centroamérica y Sudamérica, entonces trajeron estos patrones y es lo que hicieron y por lo tanto lo que nos enseñaron. Ahora, hay algo más. Uh, este, esta idea de cómo empezó el sistema familiar autoritario se inició con la propiedad privada. En todo el mundo los grupos eran nómadas, pero en algunos empezaron más que otros lo que conocemos como la propiedad privada, que es donde se asienta un grupo de personas o una tribu y decía, ahora esta va a ser nuestra propiedad. Y propiedad significa en la palabra latina fámula. Fámula, que ahora conocemos como familia, significa propiedad. Y entonces, ¿quién tenía que defender esta propiedad? Pues el hombre. ¿Y por qué necesariamente el hombre y no la mujer? Bueno, por la sencilla razón de que quien estaba acostumbrado a usar armas, a usar fuerza, a usar violencia, era el hombre. ¿Por qué? Porque era el hombre el que salía a cazar. ¿Sí? Cazaban diferentes animales y era lo que llevaban a la familia para comer o a la tribu. En cambio, la mujer se dedicaba a recolectar frutas, verduras, semillas para que la familia tuviera todo lo que necesitaban para comer. Y entonces esa distribución de trabajo hacía que el hombre mantuviera la fuerza, el uso de armas. Y entonces cuando se inicia la propiedad privada, entonces ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que defenderla. ¿Y cómo van a defenderla? Pues a través de la fuerza. Y entonces con ese se quedó la costumbre, o se hizo la costumbre o el hábito de que el hombre era el fuerte, el hombre el que tenía que mandar y el hombre el que tenía que ser el jefe de la familia, que era su propiedad. Y entonces todo lo que estaba en ese pedazo de tierra era suyo. Y esto incluía a los animales, la tierra, las plantas que existían ahí, e incluso la mujer y los hijos. ¿Sí? En la cultura judía, como lo describe la Biblia, un hombre si tenía una deuda, podía vender a su esposa para pagar esa deuda, o podía vender a sus hijas, ¿sí? A las mujeres, no a los varones, ¿sí? Entonces indica cómo el hombre tenía todo el poder y no la mujer. Entonces, en este hábito lo que hizo, creó una costumbre, y la costumbre se hizo la regla, y la regla se convirtió en ley. ¿Cuál ley? De que el hombre era el que tenía que mandar, el que tenía que gobernar, el que tenía que estar en la cabeza de la familia, el que podía tomar las decisiones, el que podía hacer todo aquello que implicara decisiones y dirección por la tribu, la familia, el pueblo, ¿sí? Y entonces, algo que muchas veces no nos podemos considerar es cómo el sistema de una familia, o el sistema del gobierno, perdón, es el reflejo del sistema que se tiene en una familia. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver eso? En, en Palestina llegó el punto en que pidieron un rey, ¿sí? Y entonces se instaló el sistema de reyes. ¿Y en qué consistía el sistema de reyes? Que el rey tenía el poder absoluto para tomar decisiones para el pueblo, incluso para ejecutar a alguien.
sin tenerle que pedir permiso o consentimiento a nadie. En Roma se tenía el sistema de los emperadores y al principio era un poder que se compartía, se llamaba el triunvirato, que consistía en tener 3 emperadores y estaban dirigidos en diferentes regiones. Un emperador gobernaba en Egipto, como sucedió con Marco Antonio. Al norte, en lo que se llamaba las Galias en ese tiempo, gobernaba César Augusto. Y en lo que era el centro, que era Italia, en Roma, gobernaba el que se llamaba Julio César. Pero entonces Julio César cambió el sistema. Él no quería compartir el poder. Y entonces, ¿qué hizo? Eliminó a los otros 2. Y él se quedó con el poder absoluto. Y entonces a partir de ahí se quedó establecido que era un solo emperador. Posteriormente se estableció el poder o el sistema de reyes o reinos, en el sentido de que fue ahora un rey el que tenía que dirigir y tener el poder absoluto, y entonces tenía que hacerlo a costa de lo que fuera. Y de ahí que un filósofo que se llamaba Maquiavelo escribió una frase muy conocida que decía: el fin justifica los medios. Quiere decir que cuando el rey quería algo, se lo imponía o hacía lo que tenía que hacer, incluso matar o lo que tuviera que hacer para mantener ese poder. Y entonces ese sistema refleja cómo en la familia el hombre era el que tenía el poder absoluto sobre la mujer y sobre los hijos. ¿Sí? Y entonces, y es algo que ha sucedido a través de la historia, que la mujer se casaba porque el padre lo determinaba, ¿sí? Que ella tenía que casarse. Aquí en Estados Unidos, muchos conocen the rule of thumb, ¿sí? La regla del dedo gordo, que un hombre podía castigar a su esposa o pegarle con la intención de corregirla. En los países latinoamericanos también se conoce eso, que un hombre tenía todo el derecho de pegarle a su esposa o regañarla con la intención de corregirla o educarla. ¿Por qué? Porque se le dio ese poder al hombre. Ahora, esta idea también se le transmitió, se creyó que, o se concibió que Dios era de la misma manera. Y entonces, aparece parte en la Biblia, en las ideas de lo que es el cristianismo, el judaísmo, con los musulmanes, de que Dios es varón. Y claro, ahí tenemos un límite en cuanto a lo que se refiere a, lo que es el idioma. Nuestros idiomas no tienen una forma neutral que indique la posición de persona o de algo más grande que nosotros los seres humanos. En inglés existe el it, que se refiere para personas o digo para cosas o animales. En español tenemos lo mismo. El ese o eso se usa para cosas o animales, no para personas y mucho menos para Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues por el límite del lenguaje también es que se usó que Dios era él, he. Entonces, que era un varón. Y entonces, lo interesante es de que este Dios creó a un hombre, que en la Biblia o en el cristianismo se conoce como Adán. Y de Adán, ahí salió una mujer. Y esa mujer es la que se conoce como Eva. Entonces, la idea era de que Dios creó al hombre primero y este hombre era el que le dio el poder, ¿sí? Que él fue el que nombró las plantas, los animales y también nombró a Eva. Y entonces de ahí se tomó la idea de que entonces Dios creó al hombre para que fuera el que dirigiera, para que fuera el que tuviera el poder. Lo interesante es que en cuestión educativa se creía lo mismo, de que
la mujer no tenía esa capacidad de ser inteligente, de poder aprender y de poder tener una posición social. Entonces, entre los griegos se creía que la mujer no podía actuar y entonces se creó la idea del hipócritos. Hipócritos eran hombres que se disfrazaban, o más bien se ponían una máscara de mujer para hacer los roles de mujer en las obras de teatro. Los griegos fueron los que inventaron el teatro, ¿sí? A no ser que los chinos lo hayan inventado antes, pero como lo conocemos en el mundo europeo y americano, es de que los griegos fueron los que crearon el teatro y entonces no se permitía que la mujer actuara ni cantara. En la Edad Media es algo que también se existió. Todos los roles de mujeres los hacía un hombre y se pintaban, se ponían máscaras. Y eso es lo que significa hipócritos. Hipócritos es tener una doble cara. Y es diferente el sentido de lo que conocemos ahora, ¿sí? Pero esa es la idea, de que la mujer no podía participar ni políticamente, ni tomar decisiones, ni hacer aquellas cosas que le pertenecían a un hombre. Ahora, en América es otra historia. En América las cosas eran absolutamente diferentes. Y diferente en el sentido de la concepción. ¿Qué ideas eran las que tenían las personas en este continente? Y muy sencillo. Vamos a tomar el grupo de los nahuas, que eran los que dominaban. Cada grupo tenía su propio idioma y por lo tanto sus propios términos. Pero entonces el grupo que dominaba eran los nahuas. Y los nahuas eran los que decían, bueno, Dios es dual, quiere decir, tiene las dos partes, es masculino y femenino. Le llamaban Ometeotl. Y este Ometeo tiene la parte masculina, que es Ometecutli, Tecutli es varón, y Omecihuat, Cihuat es mujer. Y entonces, solamente es que si es completo en sí mismo, teniendo las dos partes, es que puede crear. Y entonces, ¿qué creó? Creó al hombre y a la mujer por igual, no uno después de otro, ni uno del otro, sino de una manera equitativa. Y entonces, de ahí que distribuían los trabajos de acuerdo a lo que consideraban sus habilidades. El hombre tenía un trabajo, la mujer otro. Y entonces, en cuestión de poder, el hombre era el que tenía el poder en cuestión de gobierno, pero este sistema de gobierno era, digamos, un poquito diferente en cuanto al concepto se refiere. Y el concepto era que se le decía Huaytlatuani. Huaytlatuani no decía el que tenía el poder, sino el servidor del pueblo, el que sirve, el que ayuda, ¿sí? Y entonces es una posición de humildad y no de poder justiciero, aunque también tenía que tomar esa parte. Ahora, cuando se hizo la conquista, las cosas cambiaron. Trajeron este sistema, ¿sí?, a través de la conquista. La conquista fue un acto violento en el que mataron, robaron, violaron a las mujeres. Y entonces, de esas violaciones nacieron los niños que eran los mestizos. Entonces, ahora estos niños querían ser como el papá, querían tener poder, pero no tenían dinero, no tenían el poder económico. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer lo que se considera la violencia, el usar, el tomar, el de maltratar a la mujer, porque eso sí lo podían hacer. Y ahí empezó una cadena. Y esa cadena llegó hasta aquí donde usted está. Y usted es a lo que necesita pensar. Usted es el eslabón entre el pasado y el futuro. ¿Qué le gustaría que pasara al futuro? ¿Lo mismo que recibió del pasado o quiere practicar algo diferente, teniendo en cuenta que en su vida la mujer vale? Tiene usted una madre, tiene usted una pareja, tiene hijas. Así que le toca escoger y esperamos que escoja lo mejor que pueda.
Fue mucho gusto estar con nosotros y espero que tenga una pacífica semana y nos vemos hasta la próxima. Gracias y buenas tardes.